Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Unreal. Mi nombre es Marcos Castelli y vamos a retomar la clase anterior. Nos habíamos quedado acá, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrarlo y lo que vamos a abrir es entonces el material maestro, ¿sí? Para seguir trabajando con el material maestro. Antes de hacer eso, recordarles que ustedes en SketchUp tienen que determinar qué sector o qué parte van a querer con X material. O sea, ustedes no pueden venir de SketchUp con las caras o las superficies o lo que fuera con materiales por defecto. Siempre tienen que tener aplicado un material, ¿sí? Para que de esa forma, en el sector donde ustedes tengan aplicado ese material, ustedes rápidamente puedan bien tunear el material que tienen aplicado o bien modificar el material que tienen aplicado. ¿Se entendió? O sea, si yo quiero que este piso, la mitad de este piso sea de un color y la mitad de este piso sea otro color, lo mejor es que yo ya lo traiga de SketchUp, eso definido de esa forma. Así que yo tengo que traer acá, separado con una línea, de un lado ahí tiene que haber un material y de otro lado tiene que haber otro material. No importa si son los materiales que van a ser definitivos o no, pero sí tiene que estar aplicado de un lado material y del otro lado otro, para que yo acá lo tenga más fácil. Dicho esto, vamos a abrir el material entonces que viene entonces... el material maestro que estuvimos creando en la clase pasada. Si se fijan, este material, como lo tenemos ahora, está configurado con simplemente una textura cargada en cada uno de estos campos. Pero si nosotros, por ejemplo, quisiéramos en este momento cambiar el mapeado UV para poder cambiar el tiling, o sea, cómo se repite esta textura dentro de Unreal, no tenemos cómo hacerlo. Así que para poder hacer eso, vamos a apretar U en el teclado y botón izquierdo para crear un campo de estos text cord. Y lo que vamos a hacer es linkear con el botón izquierdo a cada una de estas texturas en Vs. De esta forma, con este text cord, nosotros tenemos entonces dos valores, UTiling y VTiling, que nos permiten entonces cambiar, ¿sí?, la forma en la cual aparece mapeado nuestro material. Por ejemplo, si nosotros acá ponemos 5 y pasamos abajo y ponemos 5, lo que estamos haciendo es repetir 5 veces en U y 5 veces en V el material. Si lo queremos más grande, entonces tiene que ser menor a 1. Entonces podríamos poner, por ejemplo, 0.5 y 0.5 para que sea mayor. Si nosotros aplicamos o salvamos esto, y lo vamos a ver, van a ver que cambió, ¿sí? Entonces acá el tiling. Fíjense, vamos a bajarlo más. Vamos a poner 0.1 y 0.1. Y salvamos. Bien, supongamos que ahora lo que queremos hacer es cambiarle el color. Yo justamente elegí un mosaico negro que no permite mucho hacer esto, porque al ser negro no permite variar mucho el color. Pero vamos a cambiar rápidamente esto. Vamos a hacer por un momento, voy a seleccionar esta textura, me voy a venir acá. Acá está la textura que tenemos cargada, me voy a venir acá donde tengo las texturas 4K, y en vez de este mosaico voy a cambiarlo por este. Voy a tirarlo acá y voy a poner un mosaico entonces de ese color, de color amarillito. Salvamos y ya lo tenemos automáticamente acá. Supónganse que yo quiero modificar el tono de esta textura. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, podría venirme acá, ampliar esto, y podría venirme y generar acá entonces con M y un clic izquierdo un valor de multiplicar, ¿sí? Y podría con 3 y botón izquierdo una constante de nivel 3. La constante de nivel 3 ustedes saben que es para generar un color, ¿sí? Así que yo voy a unir esto con A, y esto para cambiarlo, esto no se los enseñé, si en vez de yo quitarlo con Alt y botón izquierdo lo quiero cambiar y ponerlo ahí, puedo hacer Control, ¿sí? Y hago clic acá y lo arrastro con el botón izquierdo apretado y lo suelto ahí, ¿sí? Y ahora conecto esto con esto. Si se fijan, no está oscuro porque esta textura, este color, está en negro. Pero si yo esto le hago doble clic encima y lo cambio, por ejemplo, a blanco, automáticamente van a ver que cambia acá, se pone de color blanco y empiezo a ver entonces la textura. Y si quiero darle un tono, yo lo cambio acá a algún color,
¿sí? Y automáticamente le toma el color, ¿sí? O el tono que yo le estoy poniendo de este lado, ¿sí? Pueden cambiarlo, oscurecerlo, ¿sí? Como ustedes quieran. Así que ustedes con un mismo piso, por ahí pueden lograr diferentes efectos o diferentes colores, modificando el tono de la textura con este parámetro. Vamos a poner OK, ¿sí? Y vamos a fijarnos cómo queda este piso, entonces, salvando los cambios. Ustedes vieron que todo lo que hice lo hice en material maestro, pero el material hijo automáticamente tomó los cambios. Sin embargo, yo todavía en el material hijo no puedo hacer modificaciones, ¿cómo decirlos?, en tiempo real. Tengo que sí o sí trabajar con el material padre y luego venir a aceptar para ver las modificaciones en el material hijo. Yo quiero tener el mismo comportamiento que vimos en el video anterior en SketchUp. Yo quiero de alguna forma darle parámetros al material hijo para que yo los cambios los pueda hacer sobre el material hijo y automáticamente verlos reflejados acá. Para ello, para darle ese poder al material hijo, tengo que modificar el material padre, entonces, o el material maestro. Así que vamos a hacer doble clic en el material maestro y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, yo quiero acá que este parámetro, este color, esté disponible en el material hijo. Así que lo que voy a hacer acá es seleccionar esto y decir convertir esto en parámetro, convert to parameter. Le hago un clic encima, entonces acá le pongo, por ejemplo, tinte, ¿sí? Y presiono Enter. Este va a ser el tinte que va a tomar entonces el cerámico, ¿ok? Y si yo quiero, por ejemplo, cambiar el tiling, ¿sí? Quiero darle el parámetro de poder cambiar cómo se ubican las texturas, lo que yo podría hacer acá también es agarrar y traerme, multiplicar, esto de multiply, ¿sí? Podría, por ejemplo, seleccionarlo, hacer control C, control V para tener una copia, ¿sí? Y tengo una copia de multiplicar. O con M y botón izquierdo y tener una copia, ¿sí? Les mostré que control C y control V también sirve. Ahora, yo tengo que conectar todas estas salidas las tengo que conectar acá. En vez de venir a romper acá una por una y volver a tirar desde acá una por una a cada uno de estos, lo que puedo hacer es lo mismo que les enseñé acá. Yo con control puedo mover de un punto a otro. Así que aprieto control, botón izquierdo y me los llevo todos y los pongo acá, ¿sí? Entonces me ahorro ese lío. Y ahora conecto textura de este lado. Y de este lado lo que hago con 1 es genero un parámetro de nivel 1 para conectarlo a B. Y si yo esto lo dejo así, como esto viene por defecto, viene en 0, no hace absolutamente nada. Pero si yo esto lo pongo en 1, por ejemplo, en 1 yo voy a tener el tamaño, digamos, el tamaño normal de la textura, sin tiling, ¿sí? El tamaño que tiene normal la textura. Pero si esto lo pongo, por ejemplo, en 3, voy a tener 3 veces el tamaño. Y si lo pongo, voy a ponerlo así, así por ahí lo ven mejor, ¿sí? Entonces, si está en 3 es ese tamaño. Si está en 5 es este tamaño, ¿sí? Y si está en 1 es este tamaño. Quiere decir que yo, el valor que necesito llevarme, propiamente como parámetro, es este valor. No me sirve ni esto ni esto. Lo que necesito poder controlar en el material hijo es este valor. Para poder controlar el color de la textura, yo necesito este valor como el tinte para controlar el color de la textura. Pero este valor lo necesito para controlar el tiling, ¿sí? De la forma que se repite o no se repite este mosaico dentro del material. Así que yo a este valor le hago botón derecho y le pongo convertir en parámetro. Y acá le puedo poner entonces un nombre para identificarlo. Supónganse que le pongo tiling. ¿Sí? Y Enter. Si se fijan, cuando ustedes convierten en parámetros cualquiera de estos nodos, ustedes acá tienen valor por defecto, que lo pueden configurar, ¿sí? Ustedes pueden poner un valor por defecto para ese parámetro, y ustedes tienen un valor máximo y un valor mínimo. Tal vez les interese configurar entonces un valor máximo y un valor mínimo. Por ejemplo, para lo que sería metálico, la propiedad metálico, ustedes podrían configurar un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 1. O sea, que sea 0 no metálico y 1 totalmente metálico. Por dar un ejemplo. Y que por defecto el valor de metálico sea, por ejemplo, que no es metálico.
Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, lo que haríamos es entonces venir acá y, por ejemplo, con 1 y aplicando una constante, colocar esto en metálico. Esto ahora está en 0, pero de esta forma no me permite manejarlo desde el material hijo, solamente editando el material padre. Así que lo que haríamos es convertirlo en parámetro y acá le pondríamos metálico. ¿Sí? Entonces, poniéndole metálico, yo podría decir, bueno, yo por defecto quiero que sea 0, o sea que no sea metálico. ¿Sí? Eso es lo que quiero por defecto, que es como que vendría apagado metálico. Después, como valor mínimo 0, pero como valor máximo es 1. O sea que no pueda colocar más de 1 como valor máximo. Si yo esto lo salvo los cambios, así como está, vengo y salvo los cambios. Estos cambios los hice otra vez en, digamos, en la opción de el padre. Yo puedo venirme ahora a cerrar esto. Y si yo ahora abro el material hijo, ustedes van a notar un cambio. El material hijo ahora, si yo lo edito, lo voy a hacer más chico. Bueno, primero lo dejamos así grande. Van a ver que tiene el tinte habilitado, que antes no tenía. Tiene metálico habilitado, que antes no tenía. Y tiene tiling habilitado, que antes no tenía. Si yo esto lo minimizo, porque quiero ver los cambios en tiempo real, yo esto lo voy a agrandar un poquitito para que ustedes lo vean. Yo puedo ahora en tiempo real, en mi pantalla, en mi ventana, puedo venir, por ejemplo, a habilitar tinte, venir a hacer un clic acá encima y decir que quiero ver cómo queda el piso en este color, sobre mi escenario, ¿sí? Ya no viendo el preview del material, sino básicamente en mi escena cómo queda, ¿sí? Yo puedo cambiarle el tinte a mi escena y ver entonces cómo va luciendo propiamente dicho en mi escena. ¿Sí? Ajustar cualquiera de estos parámetros. Una vez que yo tengo ajustado el tinte, puedo, por ejemplo, agarrar y decir, ok, que quiero que sea metálico. Entonces puedo poner, por ejemplo, metálico, ¿sí? Habilito metálico y por defecto está apagado. Pero si yo quiero, puedo agarrar y decirle, bueno, que quiero que sea metálico, sea 1. ¿Sí? Y me pone entonces en metálica esta imagen. Si yo me muevo con el slider, fíjense que el slider va desde 0, muevo del otro lado, a 1. O sea, el valor máximo es de 0 a 1, ¿sí? Moviendo el slider. No puedo pasarme de 1. Esto lo hago con el botón izquierdo apretado arriba de este campo y tirando para la izquierda o para la derecha. Bien, voy a sacar metálico. Si yo quiero cambiar el tiling ahora, yo puedo venir a habilitar tiling y venir a modificar este número y decir, bueno, quiero que sea 2 y presiono Enter y tengo 2. O quiero que sea .3 y tener .3. O quiero que sea .5 y tener .5. ¿Sí? Estoy controlando el tiling desde aquí. Bien, ¿qué más podemos hacer? Vamos a salvar. Supónganse que yo quiero estos cambios. ¿Sí? Yo tomo estos cambios y quiero estos cambios. Supónganse que ahora me vengo a editar el material maestro. Fíjense que ya el material hijo y el material maestro tienen una diferencia, ¿sí? Que ya es notable. Yo configuré el material hijo y por configurar el material hijo yo no afecté el material padre. El material padre es el que tiene, digamos, la configuración principal. Y el material hijo puede tener ajustes preestablecidos en base al material padre que no influyen sobre el material padre. Esto me da una versatilidad terrible, porque si yo, por ejemplo, tengo, vamos a suponer que tengo una casa donde tengo 10 pisos que son diferentes, yo genero nada más que un material padre, y después lo que genero para esos 10 pisos diferentes son 10 instancias del material hijo. Y en cada una de las instancias del material hijo, yo genero un piso completamente diferente, pero valiéndome del material padre. ¿Se entiende esto? Ahora lo vamos a ver. Entonces, yo voy a editar de vuelta el material padre o el material maestro en este caso, así se llama. Vamos a agrandarlo y vamos a modificarlo todavía un poquito más. Supónganse que no estoy conforme con esto y yo todavía quiero poder cambiar o cargar desde el material hijo todas estas texturas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo agarrar acá, puedo venir a hacer botón derecho y poner convertir a parámetro. Y acá entonces le pongo entonces textura difusa. A este convertir en parámetro le ponemos textura specular. Y enter. A este de acá abajo convertir en parámetro
le ponemos textura roughness. Y a este textura normal. Haciendo esto y salvando, yo ya tengo también la posibilidad de que dentro de mi material, de mi material hijo, yo tenga habilitado poder modificar las texturas que me interesen. Recuerden que yo, por ejemplo, la textura difusa la había cambiado. Vamos a poner de vuelta la textura que venía por defecto, la negra, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces venimos acá y buscamos la textura negra. Como ven, es difícil buscarla en el slider porque yo tengo un montón de texturas. Entonces lo que podemos hacer es hacerlo más chiquito, así, por ejemplo, podríamos hacerlo así. Podríamos venir acá a buscar esta textura y nosotros sabemos que en el mismo canal donde tenemos esta textura tenemos también la negra. Así que yo puedo agarrar la negra, hacerle un clic y simplemente arrastrarla aquí arriba. Y automáticamente tengo la textura entonces cargada aquí encima. O puedo venir a cambiar su color. Supónganse que lo dejamos en blanco. Y salvamos los cambios. Si vamos a ver los materiales, yo tengo ahora, como dije, estoy teniendo la posibilidad de dentro del material hijo cambiar, por ejemplo, la textura que hace referencia al canal difuso. Pero no solamente puedo cambiar esa textura, puedo cambiar la textura que hace referencia a las normales, o sea, puedo cambiar la textura que hace referencia a las normales, al roughness o inclusive al canal especular. Yo desde acá podría sobreescribir cualquier textura que tenga el material padre. Esto es lo que les decía, que yo puedo tener 3 pisos diferentes y los 3 pisos diferentes aplicarles una instancia del material maestro, ¿sí? Y en cada una de estas instancias modificar entonces todas estas texturas, inclusive su color o la forma de repetirse en ese suelo o en ese piso. Digo, y esto podría ser un piso, como podría ser una pared de ladrillo, como podría ser absolutamente cualquier otra cosa. Bien, vamos a cerrar esto y vamos a seguir editando el material padre. Supónganse que aparte de esto, yo quiero tener el control, ¿sí? Quisiera tener el control de que pudiera regular de alguna forma, por ejemplo, cuánto roughness, ¿sí?, se le aplica a este material. Si yo quisiera de alguna forma controlar qué cantidad de roughness yo aplico a este material, yo podría otra vez con multiplicar M y un botón izquierdo, ¿sí?, agarrar y traerme esto con control y conectarlo aquí, unir esto con roughness y acá poner una constante de 1, o sea, agarrar y decir, bueno, pongo 1 y un clic con el botón izquierdo, conectar esto acá y decir que esto quiero que sea un parámetro, ¿sí?, convertirlo a parámetro y poner pero le podría haber puesto cualquier cosa, ¿no? Piel de durazno le podría haber puesto, cualquier cosa le podría haber puesto, ¿sí? Le pongo roughness y yo lo que hago ahora es salvar y venirme acá. Yo ahora tengo un parámetro más acá. Si yo quiero, puedo abrirlo y ahora si se fijan, yo tengo que tener la posibilidad de cambiar, ¿sí?, roughness. Si se fijan, yo hago un clic encima, ¿sí?, y puedo ahora modificar, ¿sí?, si lo quiero totalmente brillante o si lo quiero totalmente difuso. Vamos a suponer que le pongo que lo quiero totalmente difuso. Le pongo 1, ¿sí?, y esto estaría diciendo entonces que es totalmente difuso. Para ver este cambio, lo que vamos a hacer es buscar la luz, Point Light. Voy a habilitarla con G. La voy a bajar bien cerca del piso. Vamos a ponerlos así. Y lo que vamos a hacer es abrir esto y vamos a venir a ver roughness. Lo habilitamos y vamos, ahora está en 0. Vamos a ir viendo cómo cambia
si yo lo hago subir, ¿sí? Y lo llevo, por ejemplo, a 1. 1 sería el valor máximo, que es donde no habría absolutamente ningún tipo de brillo, ¿sí? 0 sería casi como un espejo, ¿sí? Y 1 sería entonces como que la superficie tiene microimperfecciones y por tanto no brilla. Ahí lo están viendo cómo cambia en el piso según yo lo mueva. Y si quiero controlar que el valor esté entre 0 y 1, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es agarrar, editar el material maestro, venir a seleccionar el parámetro que queremos modificar, por ejemplo roughness, y venir acá y decir que valor por defecto, por ejemplo, queremos que sea 0.5, o sea, que tenga un poco de brillo. Valor mínimo es 0 y valor máximo es 1. Salvamos los cambios en el material padre. Y una vez hecho esto, ya entonces estamos en condiciones de poder mover el slider desde acá y no pasarnos ni de 0 ni de 1, ¿sí? Para lograr el efecto que nosotros queramos de brillo. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos no pasarnos o cancelar un efecto, no pasarnos con un efecto, por ejemplo, a ver, supónganse que yo lo que quiero es colocar una suerte de switch. Podríamos hacer lo siguiente. Yo puedo venir aquí y hacer botón derecho y escribir switch, static switch parameter, y colocar esto, modificar color, ¿sí? Y conectar entonces esto acá. Entonces le diríamos, si modificar color es true, o sea, si modificar color está encendido, que realmente modifique el color con el tinte que nosotros le ponemos. Por el lado contrario, si modificar color es falso, o sea, si no quiero que se modifique color, si modificar color es falso, entonces colocame el color que tiene básicamente la textura. Y esto colocarlo entonces con base color. Vamos a verlo, vamos a salvar. Cerramos. Y ahora en el material hijo tenemos una opción que es modificar color, ¿sí? Si yo esto lo hago más chico, fíjense que yo ahora tengo la opción de, por ejemplo, vamos a agrandarlo un poquitito. Yo vengo y tildo modificar color, ¿sí? Habilito lo que sería pasarle como true, o sea, al darle clic acá le estaría diciendo quiero modificar el color y lo estoy poniendo en true, en verdadero. Si lo pongo en verdadero, o sea, si coloco que el parámetro es verdadero, se habilita la opción de tinte para que yo modifique el color. Entonces yo puedo modificarle el color al azulejo o al cerámico. Si yo no quiero modificar el color, quiero que tenga el color que tiene la textura, simplemente sacándole este tilde, yo estoy bloqueando, poniendo en falso la opción de modificar color, o sea, le estoy diciendo que la opción de modificar color es falso, por tanto, como explica el material maestro, está tomando básicamente el valor de la textura. Acá está. Si fuera falso, lo que estoy haciendo es pasándole la textura, como viene el color que tiene por defecto, y a su vez la textura le está pasando el color al material. Si fuera verdadero, entonces va a tomar en cuenta el tinte, lo va a multiplicar con la textura, se va a modificar el color, de hecho acá lo podemos ver, si yo lo despliego nosotros vemos cómo se modifica el color con multiplicar. Esto te deja ver un preview de lo que está pasando. El color original se está mezclando, se está multiplicando con el color del tinte, se está pasando esto a true y true se lo está pasando al material. Eso es lo que estamos viendo ahí. ¿Sí? Voy a agrandarlo. Otra cosa que no les dije es la opción de que nosotros acá esto lo podemos ir, digamos, ordenando un poco. Entonces, tenemos que tratar de que estas líneas no se mezclen, ¿sí? Y de tener
un control de lo que estamos haciendo para poder visualizarlo o comprenderlo más fácil. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que nosotros podemos hacer acá es agrupar cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que toda esta parte, todo este sector, tiene que ver con, propiamente dicho, lo que es el canal difuso y la base de color que va a tener nuestro material. Así que nosotros podríamos agarrar y hacer una selección, con botón izquierdo, seleccionar todo esto, y luego apretar C, de comentario, y acá escribir, por ejemplo, un nombre. Entonces, podríamos poner color del material. Y Enter. Si quisiéramos cambiar la fuente, acá tenemos el tamaño de la fuente para que se vea más grande, pónganse que en vez de 18 le ponemos 22 y le cambiamos el tamaño de la fuente. Incluso podríamos cambiarle el color para que resalte de alguna forma y nosotros simplemente viendo el color nos acostumbremos a trabajar de cierta forma, que sepamos, qué sé yo, que el verde tiene que ver con el canal difuso o el color del material, el amarillo tiene que ver con el especular, el azul tiene que ver con las normales, otro color tiene que ver con, no sé, con los brillos. Entonces, de esa forma, simplemente viendo el color que nosotros le estamos poniendo, sabemos que ese material, lo que está encerrado dentro de ese cuadro, hace referencia básicamente a las propiedades que se encargan de ese parámetro. Incluso esto, al moverlo, se mueve completo con todo lo que está dentro. Si lo queremos eliminar, lo único que tenemos que hacer es hacerle un clic encima y suprimir, y lo borramos. Borramos el comentario, no borramos los materiales, ¿sí? ¿Se entiende? Otra cosa importante que les quiero mostrar es que si les llegara a pasar que en algún momento les pasara que ustedes tienen esto así y por alguna razón ustedes quieren controlar esta curva la quieren controlar, ustedes pueden hacerle doble clic en un punto, por ejemplo, hacerle, no sé, doble clic acá, se genera este nodo y este nodo ustedes lo pueden mover y acomodarlo de forma tal de manejarlo para que no entonces se mezcle o se corte con esta línea. Inclusive desde este nodo, si ustedes necesitaran pasar el parámetro de la normal, pasárselo a algún otro parámetro, desde este nodo ustedes pueden hacer un clic y, por ejemplo, tirar un link a otro nodo, ¿sí? Como acabo de hacer recién. En este caso no sirve para nada, pero digo, sí lo podrían hacer. No necesitan sacarlo desde acá, sino que también lo pueden sacar desde acá. O pueden agarrar, por ejemplo, esto lo voy a romper, generar otro acá, ¿sí? Y desde acá hacer esto. Y sería exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a hacer clic acá para romper esto y no colocarlo, ¿sí? De esta forma controlar un poco entonces cómo colocan estas curvas. Otra cosa importante o útil puede ser que ustedes vean en algún momento que cuando se tratan de los canales básicamente metálico, especular, roughness o incluso algún otro, ustedes ya saben, porque yo se los expliqué en otro tutorial, de que siempre tienen que pasarle texturas en blanco y negro o escala de grises. Entonces nosotros acá estamos sacando de RGB, estamos sacando un link a, por ejemplo, especular. Y acá de roughness estamos sacando un link a roughness. Pero si se fijan, estas texturas son en blanco y negro o en escala de grises. Hay veces que ustedes van a ver que ciertas personas o ciertos materiales que les comparten, ustedes se encuentran con que acá tienen un material que es de color. O sea, tienen este mismo material pero colocado acá. Y lo que algunos hacen como truco es sacar de un canal, ¿sí? Sacan de un canal, ¿sí? Esto. Hacen de un canal, sacan entonces la conexión a especular. ¿Por qué? Porque si ustedes entran a ver la textura, básicamente dicho, si nosotros nos vamos, esto lo voy a cerrar lo voy a salvar los cambios. Y nos vamos propiamente dicho a la textura. Si yo vengo a una textura, supónganse que a esta textura, y le hago doble clic, entro a ver la textura. Si ustedes se fijan, esta textura obviamente es en blanco y negro, ¿sí? Y está correcta para ser usada donde está siendo usada. Pero si voy a una textura color, puede que una textura color a mí me sirva para conectarla a un canal de estos blanco y negro. Porque si yo habilito los canales, por ejemplo, si yo agarro y me fijo, bueno, ¿qué tiene en el canal rojo? Yo veo que en el canal rojo tiene una textura
Entonces me sirve conectar el canal rojo como un canal único para pasarle información, ¿sí?, a ese parámetro. O por ahí me sirve el canal verde. O por ahí me sirve el canal azul para dar el detalle que yo necesito dar. O por ahí me sirve el alfa para dar el detalle que yo necesito dar. Yo tengo estos 4 canales que tienen información y que juntos producen el canal RGB, pero que tomándolos de a uno yo puedo valerme básicamente de la información que ese canal tiene. Si ustedes lo que hicieran fuera básicamente esto, material maestro. Si ustedes en el material maestro, en vez de usar el RGB, usan y en vez de usar esta textura, yo uso la textura de color, no debería tener un error. O sea, yo en vez de usar esta textura, uso esta textura. Esta textura se llama Beige Tiles. Así que venimos acá y lo que hago acá es buscar Beige. Acá está, Beige Tile 3 difuso. Coloco esta textura que es de color. No tengo error porque lo que le estoy pasando es la información del canal verde, ¿sí? Puedo salvar esto. No me da un error. Y quizás me sirve para lograr el efecto que yo quiero lograr sin tener yo una textura de canal de roughness. Por ahí no tengo una textura de roughness y no sé ni cómo generarla. Y tampoco me hace falta porque valiéndome con ese canal yo me arreglo. ¿Sí? Así que es otro dato importante que les quería pasar. Bueno, hasta aquí. Espero que les haya gustado, que les sea útil. Recuerden suscribirse, compartir. Recuerden reproducir estos videos en forma online, al menos un 60% antes de descargárselos. De otra forma me están haciendo un terrible daño. Y me dejan sus comentarios, dudas o preguntas bajo el video. Los veo en un próximo video. Chau, chau.